importantes. Bueno, vamos a estar hablando en un ratito más en detalle de la paritaria, pero decirles que la reunión del día de ayer se extendió por varias horas, comenzó sobre las 2 de la tarde, un poco más de las 2 de la tarde, 2:30, pues estuve en el lugar en el inicio y sorprendentemente, porque uno sabe a veces que hay un horario de inicio, pero no siempre se cumple ese horario, pero sorprendentemente estuvieron todos puntual y bueno, se pudo iniciar la reunión sin demasiada dilación, pero claro, después el desarrollo fue bastante extenso. Sobre la hora 23 terminó ese encuentro paritario. Se manejaron distintas alternativas para, por un lado, informar bien cómo es el aumento, cómo impacta el aumento y cuánto contiene ese aumento que ya se había propuesto, que se va sosteniendo, aunque se hacen ecuaciones distintas, se muestra de una manera distinta y hay algunos puntos que se incorporan, ¿sí? Puntos, cuando hablo de puntos, hablo de los puntos a los cargos, y en relación a lo que se aporta según el IPC, bueno, también se van haciendo algunas variantes en la propuesta para que todos los meses se sienta el impacto en el bolsillo, para que todos los meses exista una aplicación de ese aumento y finalmente también en una de las propuestas se incorpora un bono o una suma fija, ¿sí? Por fuera de todo lo que va incluido, se incorpora una suma fija para que el docente tenga dinero en mano, dinero en el bolsillo, para que se sienta un poco más atenuado todo lo que viene sucediendo, ¿sí? El impacto de no contar con efectivo, no contar con dinero fresco y bueno, y también se ofreció una alternativa de estas. Ahora las bases son las que van a ir analizando cómo impacta. Un dato importante es avanzar en el tratamiento, así como en paritarias anteriores. Uno de los acuerdos fue avanzar en el proceso de titularización y en ese proceso están, ¿sí? Porque demanda varias reuniones y están trabajando en ese tema. Y va a salir en cualquier momento titularizaciones para el nivel medio y superior, algo que venía dándose cada 5 o 10 años y bajo normas que se adecuaban a esa realidad en el momento. Ahora lo que se pretende es tener un acuerdo que establezca la modalidad de la titularización y eso quede permanente, sin necesidad de estar todos los años convocando a una revisión del mismo. Y por otro lado, el tema de los puntos de los cargos del nomenclador. Muchos años sin tocar eso y finalmente se pudo avanzar. También estamos en instancias finales para terminar con el tratamiento. Siempre todo esto está conformado dentro de lo que le denominan la paritaria pedagógica, porque son otros temas que están relacionados también con una necesidad para trabajarlos y mejorar las condiciones del docente, pero no están directamente en la mesa de negociación para la actualización salarial vigente. Entonces, bueno, eso se está dando. Y de la misma manera hay una promesa para trabajar en esa en la actualización o en el aumento, si se quiere, del radio según las zonas y bueno, y darle nuevamente una claridad al tema, porque va pasando el tiempo y porque esto no se actualiza y a veces sí hay una actualización en montos, pero no termina siendo todo lo justo que debería ser y no termina siendo suficiente en muchos casos. Sí, todavía hay diferencias entre quienes están en Radio 6, por ejemplo, Radio 7, ¿sí? Si están de un lado de la Ruta 40, tienen un radio y del otro lado, aunque estén en la misma zona, tienen otro radio. Eso también hay que mejorarlo, también hay que cambiarlo. Bueno, enseguida avanzamos un poquito más con el tema paritaria para permitir entonces el ingreso de un contacto que bueno, que tengamos la posibilidad de conocer otros detalles. Pero ayer hablábamos con Andrea Fernández, directora de Educación Privada, y le preguntábamos específicamente de los vouchers educativos. Esto nos decía.
Hola Adri, ¿cómo estás? Sí, la idea es que esto continúe. La semana que viene vamos a tener novedades de cómo va a ser la implementación, de cuánto van a ser los montos y seguramente vamos a informar, así que te pido que te des una vueltita, así informamos a la población para que no se dejen estar y recuerden todos los papás que apenas informemos cuando esto ellos puedan ingresar. Recuerden que es una ayuda muy importante. A lo mejor el dinero no es mucho, pero algo hace al bolsillo y es una ayuda para que ustedes puedan pagar la cuota en los colegios y no se atrasen tanto. Así que la semana que viene yo he estado en diálogo con Patricio Barber, que es el director de educación privada de Nación, en el día de ayer. Y él me informa que va a continuar lo de voucher y si Dios quiere, la semana que viene ya vamos a tener nuevas novedades. Quiere decir entonces que podrá continuar. El año pasado el programa era muy específico, fue más reglamentado que en la primera oportunidad. Seguramente seguirá esa misma línea. La idea es que sigan de la misma manera, estuvo mucho más organizado. Nosotros acá desde la Dirección de Educación Privada tuvimos que mandar el listado de los colegios. Recordemos que quienes recibían el voucher, aquellos colegios que tenían del 70% de aporte en adelante, del 70 al 100%. Vamos a ver si este año eso va a continuar de la misma manera, de cuánto va a ser el monto, y se le ha ido haciendo un seguimiento a todo eso. Nos tienen que dar una devolución de lo trabajado en relación a voucher educativo del 2025 y seguramente nos van a informar entonces cómo vamos a trabajar para este 2026. Sí. Allí entonces parte de lo que nos decía la directora de educación privada. Después hablábamos y abordábamos otros temas que son importantes tener presente, que es la cantidad de estudiantes que se movilizan de un sistema a otro, sistema de gestión privada, sistema de gestión pública. Hay movimiento en estos tiempos y también entre escuelas de gestión privada entre sí. En algunos casos está relacionado con la cuota. Papás que van generando, por distintas razones, van generando una deuda en una institución y como ya tienen inconvenientes allí, los llevan a los chicos, los inscriben en otra escuela. Pero claro, ahora se solicita en toda inscripción el libre deuda, porque si no, se generan deudas en una institución y también en otra. Y esto está pasando con varios casos que se han observado. Así que muchas veces se informa a los papás bueno, que para que puedan después tener el beneficio de los vouchers educativos, estén al día, cumplan, puedan, tal vez si tenían deudas, terminar con eso, generar alguna acción de diálogo con la institución para que puedan los chicos seguir adelante y evitar esos inconvenientes, porque las instituciones de gestión privada se manejan en mayor medida con el ingreso de los papás a través de la cuota, del pago de la cuota, ¿no? Del colegio. Así que bueno, a tenerlo presente también. Por otro lado, hablábamos con Marcela Gómez, subdirectora de secundaria, que informaba que la próxima semana ya comienza esta reubicación de alumnos en secundaria, así lo manifestaba. Prevista para la semana próxima, recordamos las fechas, 16, 17, 18 y 19 de marzo. El día 16 tenemos para el Departamento Capital, Santa Lucía, Caucete, 9 de julio. Para el 17 de marzo, Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de mayo, San Martín. Para el 18, Chimba, Rivadavia, Sonda, Angaco, Albardón. Y el 19 está previsto recibir a los chicos que necesiten pasarse de escuelas técnicas, agrotécnicas y privadas a nuestra orientación secundaria orientada y artística. El lugar es en el centro de convenciones, el horario es de 8 a 15, se va a entregar numerito, así es que ese día 16 y cada uno de estos días les pedimos a las familias que se acerquen tempranito lo más que puedan porque la demanda es muy amplia, las consultas son muchísimas, así es que se va a entregar numerito hasta las 11 de la mañana más o menos para poder atender a la mayor cantidad de personas durante el transcurso del día. ¿El día corresponde al departamento donde está la escuela? Claro, donde el alumno vive, digamos. ¿Por qué? Porque recordemos que la reubicación, pero en primera instancia se escucha la necesidad de la familia
Entonces, y se le ofrece un abanico de posibilidades dentro de ese departamento y la familia es quien elige la escuela, si no es asignada sin el consentimiento, digamos, de las familias. Porque puede existir un chico del departamento Rawson que estudia en Capital, entonces en ese caso era la confusión. Entonces, ¿dónde tiene que residir el chico para poder acercarse ese día? El día del llamado entonces es donde reside el chico. Claro, en realidad es donde el chico desea ir a la escuela. Bueno, para aclararlo, si se llama, por ejemplo, en Rivadavia y Capital, son las escuelas que están en esos departamentos, y los chicos o familias que deseen que sus hijos vayan a determinadas escuelas en esos departamentos, acudir ese día, ¿sí? Para que quede claro también este tema. Estamos haciendo con tiza y pizarrón. Decíamos que íbamos a ampliar un poquito el tema paritaria, los detalles de lo que sucedió en la reunión del día de ayer, y para eso hemos convocado a Francisco Campos, secretario adjunto de AMET. Francisco, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos temprano. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. Bueno, sabemos que la Saludo a toda la audiencia. la reunión terminó muy tarde, pero bueno, para conocer algunos detalles de cómo fue este encuentro y sobre todo estas dos propuestas que quedaron plasmadas en el acta. Bien, se han planteado básicamente dos propuestas, dos opciones, ¿sí? Una opción 1, una opción 2 para que los docentes, estas dos opciones, estas dos propuestas son de gobierno. Bien, las hemos trabajado ayer durante todo el día para que, bueno, trataran de ser la mejor opción, y bueno, justamente termina el gobierno proponiendo lo que puede proponer. Ellos han planteado eso, o sea, ellos proponen, ¿sí? Esta situación como lo mejor que pueden poner. Esta era la mejor opción que por ahí tal vez se planteaba antes de que empezáramos la reunión. Y que bueno, les pidió que lo plasmaran en acta y bueno, eso es lo que tenemos. Bien. Y no sé si por ahí querés que hagamos un hacemos un resumen. repaso. De igual manera nosotros hemos preparado unas placas para que la gente pueda tenerlo más fresco mientras estamos hablando y puede verlo, pero hacemos un repaso de eso, por favor. Bien. Claro, bueno, nosotros tenemos también justamente, estamos preparando justamente lo que son las planillas para justamente poder hacer las consultas a los docentes. Y bueno, en esto estas opciones están divididas en marzo, abril, mayo y junio. Con diferencia a lo que veníamos trabajando anteriormente, se agrega abril, bien, sí, con una situación especial que es un bono. Sí. Bien, entonces en una primera opción tenemos en marzo un 5% al valor índice, un 6% al A01, que es el sueldo básico, y 6 puntos al E60. Bien. Bien. Hasta ahí parecido a la propuesta anterior. Salvo el bono. Exactamente. Ahora vendría en abril el bono. Sí. Que en la figura de la sesión anterior, de la sesión número 5, bien, no estaba. Entonces abril no figuraba y ahora aparece el bono de 120.000 pesos. Bien. Bien, y después continuamos con mayo, bien, donde tendríamos un 2% al valor índice, ¿sí? Tendríamos en el A01 2 puntos y en el E60 4 puntos. Bien. ¿Esto es nuevo? Eso sería nuevo, bien, eso sería nuevo y tendríamos, digamos, esta diferencia que estaba con la opción anterior, bien, de que teníamos 4 puntos, pero solamente en marzo. Claro. Bien. Entonces ahora tenemos los 6 de marzo más los 4 de mayo. Bien. Y además, bien. Y además ese 2% al valor índice. Y justamente ese 2% del valor índice. Bien. Y de ahí pasamos a junio, sí, donde tenemos un 3%. Bien,
O sea, lo nuevo que aparece no aparece porque sí, sino que aparece un 3%, bien, que sería un complemento de ese 2, bien, que estaba Sí, anteriormente, se entiende. porque antes en junio teníamos un 5%, pero Exacto, recién en junio. exacto. Entonces acá es como que hicieron una especie de adelanto Del a mayo, porcentaje. Bien. bien, a mayo, y ahora en junio solamente un 3. Ahora, Bien, no mantuvieron eso. lo que Y se obviamente se sostiene, mantiene la cláusula de revisión. eso, se mantiene la cláusula de revisión. Es decir, por más de que digamos un 3% en junio, porque antes ya se otorgó ese 2% en mayo, pero hay cláusula de revisión, que por ahí Exacto, esto alienta de otra manera. exactamente. Sí, Bien, sí, 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 hay una cláusula de revisión. En las dos opciones hay una cláusula de revisión. bien. Y Que bueno, para no pasar en la opción eso 1, sería la opción 1. La digo, opción 2 perdón, es, Francisco, para no pasar ahora a la opción 2 todavía. En esta opción 1, que está incluido ese bono que se paga en abril, eh, ¿cómo ven bueno, que se otorgue un bono cuando se viene escuchando hablar que todas las sumas deben ir al básico, pero bueno, sabemos el contexto que existe actualmente, que la gente necesita tal vez dinero en mano y alguna otra opción? ¿Cómo han analizado eso del bono? sí, nosotros particularmente desde AMET no somos partidarios de, de estas sumas que son sumas en negro, o sea, son sumas que se liquidan en una sola oportunidad y después no se ven más. Entonces, como dice por ahí un viejo dicho, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, es una situación que por ahí también difícil para quien necesita hoy tener o pronto tener un extra o tener esa suma. Es difícil hacer entender que al próximo mes no la va a recibir. O sea, es difícil, en realidad no lo veo difícil, o sea, no es, pero hay gente que tratamos de explicarle eso. Ayer justamente, cuando terminó la paritaria, salimos con todos los gremios y justamente hubieron un grupo de docentes esperándonos, que estuvieron manifestándose durante toda la tarde y tratábamos de explicar eso. Y hay ideas tan diversas y hay conocimientos tan diversos que es muy difícil llegar a un entendimiento claro y teniendo en cuenta todo, la normativa, las leyes que hay que respetar, porque para justamente poderse sentar y dialogar en una mesa no es nos sentamos y hablamos como si estuviéramos tomando un café, no, tenemos que tener en cuenta un montón de normativas, leyes viejas, leyes nuevas, y aparte de esto, tener en cuenta todas las condiciones del sector docente, que es pluridiverso. Entonces, es una situación bastante compleja y muchos no la entienden así, creen que es más sencillo, creen que solamente es sumar un número fijo al sueldo y no es tan así. Bien, pasamos entonces a la opción 2. Y en la opción 2 yo podría hacer un resumen donde te podría decir que casi lo mismo, bien, es casi lo mismo en todo sentido, nada más que lo que cambia básicamente es el E60, donde esos 6 puntos que teníamos en la opción A en marzo se transforman en 5, ya no son 6, son 5, y en abril, bien, se reciben otros 5 puntos, pero no cambia el valor. O sea, en la opción 1 el E60 suma 6 puntos de marzo y 6 de mayo, en total son 10, y en la opción 2 el E60 suma 5 puntos en marzo y 5 en abril, en total son 10, nada más que estamos recibiéndolo un mes antes, bien, o sea, lo estamos completando un mes antes. Bien. Bien, pero tenemos, ahí hay un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta los docentes, y es muy importante, porque en la opción 2 los 120.000 pesos no están. Bien.
¿sí? Bien. Eso es algo muy importante, porque por ahí muchos van a decir, bueno, tenemos todo, recibimos antes el E60 acá, y se van a quedar con la idea de que tal vez los 120.000 también se reciben en la opción 2. No, en la opción 2 no hay 120.000 pesos. Mejor ¿sí? entonces... Y no hay aumento en otro ítem, ni hay nada por el estilo. Solamente está esta situación de que se adelanta el E60 para abril, nada más. Bien, es decir, esa incorporación de puntos que también mejora después el básico, pero bueno, no hay suma extra que se le va agregando, ¿no? No hay ninguna suma extra que se le agregue, y lo único que se cambian las fichas de lugar, nada más, se cambian los numeritos de lugar, no hay ningún extra, así que bueno. Claro, es decir, es más o menos manejar los mismos números, la base... Los mismos números. La base, claro, de dinero que a lo mejor el gobierno disponía para este primer semestre, calculándolo de una manera distinta, distribuyéndolo de una manera distinta, pero siempre con la cláusula de revisión al final de la propuesta. Sí, también tiene, igual que la opción anterior, tiene una cláusula de revisión al final, que obviamente esa cláusula de revisión se va a terminar de detallar seguramente si se llegara a un acuerdo. Esto va a depender de los docentes, justamente en la consulta que se haga entre hoy, el fin de semana, porque el lunes tenemos que estar nuevamente. Bien, en la misma acta paritaria se plantea que el día lunes 16 de marzo nos reuniríamos nuevamente a las 14 horas. Perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias por las explicaciones y estaremos muy atentos entonces para ver cómo continúa todo esto. El lunes, por lo pronto, hay una nueva instancia paritaria y bueno, se avanza en ese diálogo. Ojalá que se pueda llegar a algún acuerdo favorable, que tengan, si las bases así lo deciden, por ejemplo, alguna otra contrapropuesta que también, sea analizada, que haya tiempo para eso, porque estamos sobre ya la fecha en que deben enviarse los informes para la liquidación. Así que estamos atentos con eso. Desde ya, muchas gracias. No, de nada, Adriana, y un saludo grande a toda la audiencia. Gracias, buen día. Allí estaba Francisco Campos, secretario adjunto de AMET, haciendo un análisis de lo que han sido las propuestas que el gobierno efectuó ayer en la mesa paritaria docente. Nosotros vamos a seguir analizando todo esto, comentándolo. No se vayan, porque ya llegan los amanecidos. Gracias a todos por acompañarnos con Tizi Pizarrón.